Continuamos en Soluciones. Ya habíamos dicho que entre las enfermedades hematológicas más frecuentes se encuentra la anemia, algo que al menos una de cada 4 personas puede experimentar a lo largo de su vida, de forma leve, moderada o severa. Y quisiera detenerme en este punto, doctora, porque vamos a definir más o menos qué se considera una anemia leve y cómo cursa. Sí, bueno, el glóbulo rojo está compuesto principalmente por hemoglobina en su interior. La hemoglobina es la que transporta el oxígeno. Entonces, cuando hay problemas para producir esa hemoglobina de forma adecuada, empieza a producirse la anemia, ¿ok? O sea que bajan los valores de hemoglobina. Ahora, las causas de la anemia son muchas, muy diversas. Ahora, la anemia leve, sobre todo cuando es causada por problemas en falla de la producción de hemoglobina, y la principal causa pues son las nutricionales, falta de hierro, falta de em, nutrientes que son necesarios para producir esa hemoglobina. Entonces, al final de eso es un espectro. O sea, primero tienes la deficiencia nutricional, en este caso de hierro, y así, pues finalmente, el producto final de todo eso es que no se va a producir bien esa hemoglobina. Okay. Y entonces, finalmente, empieza a aparecer la anemia. O sea, baja levemente el valor de hemoglobina. Okay. Entonces, la idea es prevenir eso en personas que pueden tener riesgo de hacer anemia. ¿Cuándo hablamos de una anemia moderada? Moderada es cuando ya esa anemia está instaurada, o sea, ya la hemoglobina está disminuyendo y si no corregimos o prevenimos la causa, esa hemoglobina pues puede seguir bajando. O en causas más agudas, por ejemplo, que haya una pérdida de sangre. En ese caso, pues la hemoglobina va a bajar un poco más y ya no va a ser leve, sino moderado o severo. En esos casos, pues ya requieren atención médica o incluso ser enviado a un hematólogo, que es un médico especialista en estos problemas hematológicos o sanguíneos. Doctora, aparte de la anemia, ¿qué otras enfermedades hematológicas son frecuentes en la consulta? Enfermedades hematológicas frecuentes podemos ir desde las más comunes, como puede ser anemia por causas carenciales, nutricionales, pérdidas de sangre, enfermedades inflamatorias que producen anemia crónica. Y después tenemos ya problemas un poco más, digamos, del campo de la hematología como tal. Como por ejemplo. Aquí ya estaríamos hablando pues de médula ósea, producción, destrucción. Entonces también son anemias quizás un poco más específicas, menos frecuentes, más raras, alteraciones en la membrana del glóbulo rojo, o sea, no por producción de hemoglobina, sino porque existan alteraciones hereditarias que causan alteraciones en la membrana del glóbulo rojo y lo predisponen a que no tenga una vida suficiente, prolongada y se destruye antes de tiempo y produce pues otro tipo de anemia que se llaman anemias hemolíticas, que es cuando el glóbulo rojo pues no vive los 120 días, sino que se destruye antes de tiempo. ¿Y el cuerpo no tiene como la capacidad de regenerar esos glóbulos rojos con tanta rapidez? Sí, bueno, generalmente si la persona es saludable, tiene una buena alimentación, tiene buenos nutrientes en su médula ósea para reponer eso que se está destruyendo, generalmente no aparece esa anemia, sino que el organismo pues va compensando por las deficiencias que hay, por la destrucción, por las agresiones diarias del ambiente, las infecciones virales, en caso de las plaquetas que sirven para evitar los sangrados en caso de injurias menores, cortadas, caídas, los hombres cuando se rasuran, la nariz, cuando sangras por la nariz, por las encías. Entonces, generalmente, si la persona es sana, no tiene infecciones crónicas, tiene buen higiene, buen aseo, buena higiene, generalmente no deben haber consecuencias importantes por haber alteraciones en los elementos de la sangre. Doctora, ¿y son las anemias o pueden ser las anemias congénitas? Por supuesto. Cuando existen alteraciones hereditarias que uno ha heredado de sus padres, como las hemoglobinopatías, que son las más frecuentes, o problemas en la membrana del glóbulo rojo, generalmente son en el 50% dependiendo pues de la enfermedad,
pueden ser hereditarias. ¿La drepanocitosis entra allí? Sí, exactamente. La anemia de células falciformes, sobre todo en nuestro medio, en América, cerca del Caribe, ¿ok? En nuestros países, pues se puede ver con una frecuencia bastante elevada. Yo soy hematólogo pediatra, o sea, veo niños que tienen problemas hematológicos, entre ellos niños que tienen anemia de células falciformes. ¿Y es algo muy frecuente entre la población infantil, doctora? ¿O no? Es frecuente, debe diagnosticarse y el método ideal del diagnóstico debe ser en el despistaje neonatal. Okay. O sea, en el momento que el niño nace, se le toma una muestra del talón y ahí debería estar contenida pues la prueba para descarte de hemoglobinopatías. Tenemos que hacer una pausa, doctora. Al regreso vamos a hablar de qué causa esa baja de hemoglobina en nuestra sangre. Entre eso entra el hierro, la deficiencia de hierro. Vamos a hablar de todo esto al regreso. Quédense con nosotros.